Para Daven resultaba irónico haber reencarnado con la misma fisionomía de Cajin, la persona a quien tanto había envidiado. Sin embargo, nunca anticipó que este nuevo mundo sería tan diferente al de hace 500 años. Julian le reveló que no podía usar la galería del corazón, algo que Daven desconocía. Con expresión preocupada, Julian explicó que la galería se usaba para almacenar mana, lo que sorprendió a Daven. Daven preguntó si el mana no se almacenaba en el corazón y qué pasaba con el método de meditación. Julian no conocía el método Falker, el cual usaba el primer Adenka para almacenar mana en el corazón. Ahora se usaba la galería, y el número de estrellas en esta determinaba la fuerza de un artista marcial. Julian reveló que hacía siglos que no se almacenaba mana en el corazón, había pasado tanto tiempo que ya no quedaban registros. Daven no podía creerlo, pero pronto entendió que vincular la galería y sentir el mana representaba una estrella. Este nuevo método se había adoptado para evitar los riesgos de almacenar mana en el corazón, pues en el pasado, más de la mitad de los artistas marciales morían en el intento. A pesar del riesgo, Daven decidió intentarlo. Aunque Julian intentó detenerlo, Daven exclamó que su corazón era fuerte y que, si quería ser un reconocido artista marcial, debía arriesgarse. Daven, el de un brazo, había crecido de la misma manera. Julian encontró extraño que Daven dejara escapar el mana y preguntó si no conocía el método adecuado. Daven lo consideró ruidoso, pero aún así preguntó a qué fórmula se refería. Con preocupación, Julian explicó que existía un método para usar el mana de manera eficiente. Daven reveló que anteriormente solo se usaba por intuición. Julian exclamó que muchos debieron haber fallado, y no se equivocaba, la mayoría de los artistas marciales habían explotado. Julian preguntó si realmente habían muerto. Daven respondió que al menos la mitad debería haber sobrevivido. Enojado, Julian le pidió que tratara mejor su cuerpo, como si fuera algo preciado. Daven respondió que lo era, pero preguntó por qué le había hecho esto a su cuerpo. Julian tenía una gran fisionomía, y su corazón y circuitos de poder eran fuertes. Daven exclamó que hubiera sido un buen artista marcial con el entrenamiento de los Amions, pero, lamentablemente, por su gran fisionomía y la falta de mana, el cuerpo de Vinchen Adenka probablemente moriría antes de llegar a la adultez. Daven comenzó a meditar para evitar que su cuerpo empeorara, pero sabía que, como mucho, le quedaban 10 años de vida, tiempo que consideraba suficiente. Después de todo, había sido tiempo suficiente para que Cajin se volviera emperador de la espada y para que Daven fuera olvidado por el mundo. 10 años era el tiempo que había pasado encerrado, muriendo de hambre mientras suplicaba por su vida. Esos 10 años fueron horribles, aterradores y amargamente largos. Alguien sacó a Daven de sus pensamientos tocando la puerta, lo que lo hizo detener la meditación de inmediato. Wilson, el sirviente de Vinchen, entró enojado, gritando y preguntando por el desorden. Daven se levantó y le preguntó si era el sirviente, a lo que Wilson respondió con desdén, preguntando si acaso pensaba que era su maestro. Daven lo reconoció como el tipo al que Julian había pedido que matara en 10 años, pero decidió no pensar más en eso. De inmediato, le arrojó su ropa pidiendo una muda limpia y que limpiara el cuarto. Para Wilson, Vinchen ahora lucía más fuerte, lo que lo extrañó. Justo después, volvió a preguntar por el desorden y si estaba haciendo experimentos raros, cosa que Daven negó. Wilson gritó preguntando si tanto tiempo encerrado lo había enloquecido y si había recurrido a la magia negra, añadiendo que reportaría lo ocurrido. Tranquilamente, Daven exclamó que era raro verlo hablar formalmente mientras escupía cosas impertinentes. Además, insistía en cosas que su maestro ya había negado y no había escuchado la orden que le había dado. Con el ceño fruncido, Daven exclamó que, aunque le estaba dando más trabajo, ese era su trabajo. El sirviente gritó preguntando si no le había dicho que no haría cosas que no quería, y si pensaba que estaba allí para servirle. Seriamente, Daven respondió que así era, pues él era su sirviente. Justo después, tomó la ropa y gritó que, si no iba a hacerlo él, lo haría por su cuenta. Nerviosamente, Wilson preguntó a dónde iba. Daven respondió que iría con el gran chambelán a buscar ropa y le diría que había ido porque su sirviente no quería trabajar. Wilson le dio una mirada de odio, pero justo después tomó la ropa diciendo que él lo haría y también limpiaría el cuarto, sin importar lo cobarde que hubiera sido Vinchen. Un sirviente con esa actitud era inaceptable. Así que Daven llegó a la conclusión de que le habían puesto un sirviente así a propósito. Julian apareció diciendo que pensaba lo mismo. Daven agregó que era probable que quisieran que él solucionara el problema mostrándole cómo debía ser el joven amo de Adenka. Temeroso, Julian mencionó que su sirviente pertenecía a una pandilla y había matado personas. Esto hizo reír a Daven, quien justo después dijo que los asesinos tenían una energía diferente, así que solo estaba hablando basura. Además, agregó que sus ojos eran muy inocentes y quizás también era un cobarde. Julian preguntó si no era él quien hablaba basura, y cómo sabía cosas como esas. Lo sé porque viví una vida como esa,
exclamó Daven con una mirada seria que asustó a Julian, quien se preguntó si había invocado a algo más aterrador que un rey espíritu. Poco después, Wilson volvió con la ropa limpia y fue felicitado por Daven por limpiar el cuarto. Wilson pidió que no volviera a la habitación un campo de batalla y, por su respuesta tranquila, pensó que se había vuelto más sumiso. Sin embargo, Daven pidió una espada de madera con unas especificaciones precisas. Con un tono burlón, Wilson preguntó qué pasaría si se negaba. Al instante, Daven dijo que iría a buscarla por sí mismo, agregando que ya sabía lo que le diría al guardia del almacén. Antes de retirarse, agregó que los guardias eran extremadamente leales al linaje principal, y por esto Wilson intentó detenerlo. Sin embargo, el resultado no fue como esperaba y fue sometido. Daven pidió disculpas, mencionando que estaba acostumbrado a ser atacado por la espalda. Wilson dijo nunca haber escuchado eso, y Daven respondió que debía tenerlo en cuenta a partir de ahora. Al parecer, el ataque de antes había dejado más adolorido a Daven que a Wilson, quien se levantó furioso, pero tras una mirada feroz y una pregunta, ¿tienes algo que decirme? Wilson se calmó y repitió las especificaciones de la espada. Daven se rió, preguntando si no había dicho que no lo haría. Wilson respondió que nunca había dicho que no lo haría y dio un portazo, pero se devolvió para decir que no lo había hecho a propósito, sino que había sido el viento. Esto hizo reír a Daven, pues ni siquiera le había dicho nada por eso. Unos minutos después, Wilson volvió con la espada, decidido a no volver a perder contra Vincent. Al entrar a la habitación, dijo que había traído la espada y pensó que se sentiría mal si no la entregaba. Sin embargo, Daven preguntó si sabía que, entre algunas personas que conocía, había una sin su brazo derecho y que por eso su vida había terminado con un final terrible. Al escuchar esto, Wilson entregó la espada y se despidió apenado. Ahora, con la espada, Daven se decidió a tener un buen entrenamiento. Poco después, en el campo de entrenamiento, Daven se encontraba entrenando. Sabía que su exoesqueleto era débil, sin embargo, no esperaba que fuera tan débil como para cansarse tras blandir la espada unas pocas veces. Sabía que le quedaba un largo camino, pero también tenía una buena sensación, pues ese cuerpo había nacido para ser un artista marcial. En ese momento, el muñeco fue cortado, sorprendiendo a Daven. Un tipo apareció disculpándose, exclamando que el mana era tan débil que no sabía que alguien estaba entrenando. Justo después, el tipo se presentó como Ravanadanka y preguntó si él era el inútil Vincent. Daven guardó silencio mientras Julian explicó quién era Revan, un chico de la familia colateral que, además, era favorito para la asamblea de espadas. Julian agregó que ya había conocido a su padre y le pidió que tuviera cuidado, pues Revan era el más fuerte de las familias colaterales de su edad. Revan exclamó que había venido a verlo, pues pronto tendrían que pelear. En ese momento, Daven recordó que la asamblea de espadas era una competencia donde se reunían los hijos de las familias colaterales para luchar, y el ganador se enfrentaba al descendiente directo de su misma edad. Esta vez, ese descendiente era Vincent, el más débil de toda la familia directa. Revan, confiado de sí, preguntó si no escaparía, agregando que en la asamblea las cosas no iban a terminar con simples espadas de madera. Daven, con ironía, preguntó cómo un artista marcial le temería a una espada. Para Revan, él solo hablaba de esa forma por ser de la familia directa. Daven mencionó que él también debía tener más cuidado al hablar, pues incluso las provocaciones debían tener un límite de dignidad y clase. Al mismo tiempo, Daven recordó que en su vida pasada, a pesar de todo, Cajin siempre lo respetó en los entrenamientos y en los sparrings, y exclamó que con el simple hecho de cortar el espantapájaros de alguien, se había convertido en la mayor vergüenza de los artistas marciales. La expresión de Revan cambió cuando escuchó que había heredado esos modales de su padre, y al instante, Revan puso su espada en su cuello, asegurando que no perdonaría una falta de respeto hacia su padre. Julian le advirtió que tuviera cuidado, pues el mana de Revan era de 2 estrellas y poseía atributos. Daven sabía que no podía ganar ahora, pero el chico apestaba la inferioridad con la que eran criados los de la línea colateral. Sabía que su padre no actuaba como un adulto, y el hijo desconocía la etiqueta marcial, incluso usaba mana sabiendo que él no podía controlarla. Por esto, Daven concluyó que la mente de un artista marcial había retrocedido en estos 500 años y decidió enseñarle una lección. Daven le apuntó con su espada, pensando que por fortuna aún tenía un buen sentido de la distancia, y exclamó que en su época alguien como él hubiera sido golpeado por los ancianos. Revan se preguntó por qué lo apuntaba con la espada, sabía que no tenía mana y se preguntó por qué actuaba tan confiado. Revan sabía que no había forma de que Vincent le ganara, pero aún así, no sabía por qué tenía una sensación que decía que podía cortarlo cuando quisiera. Daven decidió que era suficiente y retiró su espada, preguntando que si se asustaba con una espada de madera, ¿cómo podría sentirse bien luchando con espadas reales? Terminó con la misma frase de Revan: las cosas no terminarán solo con espadas de madera.
Esto último enfureció a Revan, quien se abalanzó al ataque, gritando que lo mataría. Julian tenía miedo, pero Daven sabía que no podía hacerle daño, y tenía razón. Revan fue detenido por su escolta. Julian se relajó y Daven le dijo que debía ver esto, y el escolta le gritó que no podía pelear con Vincent ahora, pues él podría poner una excusa e iniciar una pelea, así que debía controlarse. Con ira, Revan exclamó que se verían de nuevo en la asamblea. Más tarde, Julian no podía creer que se hubiera burlado de Revan, pero Daven dijo haberle enseñado solo una lección. Julian no podía creer que había terminado con un idiota y gritó que había planeado convocar un rey espíritu, y Daven se disculpó, mencionando que por eso estaba aprendiendo de Julian. En ese momento, vio un retrato de Julian, pero enojado, le dijo que no perdiera el tiempo con eso y continuara con las bendiciones y los rasgos. Esto último llamó la atención de Daven, así que Julian explicó que estos se creaban a partir de analizar las bendiciones, en otras palabras, era una bendición hecha por un hombre. Esto sorprendió a Daven, el cual no entendía cómo no habían sido castigados por Dios, y Julian respondió que nadie había muerto por un castigo divino. Daven preguntó sobre el rasgo de Revan, y se le explicó que podía fortalecer su cuerpo. Mientras más se practicaba un rasgo, se abrían más caminos, algo llamado árbol tecnológico. El rasgo de Revan, hombre de acero, contaba con poder defensivo y destructivo. Por eso Daven concluyó que las enseñanzas de artes marciales ahora apuntaban a otro lado y reflexionó que el poder mostrado antes por Revan era un logro incomparable en su tiempo, pero solo había sido el poder del rasgo. Ahora sabía que para competir con gente así, tenía que acostumbrarse a esas habilidades. Día tras día, Daven siguió entrenando, y la mayoría de los sirvientes se burlaban de él al ver que se cansaba después de 3 golpes. Sin embargo, alguien lo sorprendió exclamando que no debían hablar de él repentinamente. Era el vicecomandante Merlin, el cual preguntó qué tenía de gracioso que Vincent, el más joven de la familia, practicara sus artes marciales. De inmediato, todos se retiraron asustados, mientras Merlin pensaba que al menos eso le gustaría decir, pero al mirarlo, la gente lo llamaría libremente la vergüenza de la familia, pues al solo balancear su espada sin rumbo, sin mana y sin rasgos, sería despreciado por todos. Julian, apenado por las miradas de todos, preguntó si podían ir a entrenar al bosque, pero Daven sabía que no tenía el tiempo ni la energía para ir allí. Además, Daven ya estaba acostumbrado a los menosprecios, y aún así, aunque nadie lo esperaba, consiguió vencer a la espada de la tormenta. Antes había cambiado las burlas por motivación, así que no había razón para no hacerlo de nuevo. En ese momento, un brazo con una poción lo sorprendió. Merlin exclamó que así le sería más fácil entrenar. Daven preguntó quién era, y él se presentó como el vicecomandante de la Espada Blanca, Merlin. Daven preguntó si no se estaba burlando, y él admitió haberlo hecho antes. Sin embargo, al ver sus ojos, parecía que buscaba algo desesperadamente. Daven, agradecido, pensó que recordaría el nombre de Merlin y se disculpó por interrumpir su patrullaje. Merlin se retiró, dándose cuenta de que algo había cambiado en Vincent. Daven siguió entrenando día tras día. Cuando se cansaba, tomaba un poco de la poción. En las noches, estudiaba con Julian. Poco tiempo después, Daven podía sentir el mana y finalmente había comenzado a ver el camino que había usado para vencer a Kajin, un camino de líneas y puntos para usar habilidades. Tras probarlo, Daven logró cortar el muñeco, realmente había funcionado, y ahora su habilidad con la espada estaba completa. Wilson, ya harto de trabajar más para Vincent, decidió darle una lección para humillarlo, y cuando llevó su desayuno, Daven se encontró con que faltaba la carne. Daven dijo que, si quería un poco, podía haberlo hecho menos obvio, pues al menos debería haberse limpiado la boca. Seriamente, dijo que ahora podía verlo como algo lindo, pero que no debía cruzar la línea. Wilson le recordó que antes era un matón, pero Daven se rió de él para justo después sorprenderlo con telepatía, mencionando que controlar desde el miedo era fácil, pero no ganaba su corazón, y justo por eso no lo estaba presionando con poder, así que debía dejar su orgullo y ponerse de su lado, pues pronto no se avergonzaría de servir a Vincent Adenka. Ahora debía escoger entre ser dominado o mostrar lealtad. Wilson se retiró nervioso, gritando que la lealtad no podía ser creada, pero una vez afuera, pensó que su frialdad y carácter habían explotado. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, se encontraba Merlin. Le habían dicho que Vincent fue temprano, pero se sorprendió al ver un muñeco cortado. Al inicio, pensó que había sido con una espada real, sin embargo, sabía que Vincent solo entrenaba con una espada de madera y se preguntó si acaso era posible mejorar tanto en solo unos pocos días. Intrigado, se preguntó qué tipo de arte marcial estaba practicando Vincent. Cada vez la asamblea de espadas estaba más cerca y... Ahora, Wilson era asquerosamente educado, y pronto Daven se dio cuenta de algo raro. Su ropa era de don divino,
algo que Wilson no sabía qué era, pero Daven explicó que era un material barato, algo que un noble no debería usar. Y eso no era todo, la comida también era de baja calidad. Eso solo significaba que alguien se estaba robando los fondos. Julian pensó que era Wilson, pero al ver lo tonto que era, esta teoría se descartó. Daven estaba seguro de que no podía ser él, sino alguien de arriba. Mientras tanto, en la residencia colateral, Revan se encontraba entrenando y recordó con miedo a Vinchen, quien le preguntó si tenía miedo a una espada de madera y, por esto, dio un tajo, preguntando quién era el asustado. Su padre entró en la habitación, exclamando que su entrenamiento iba bien. Agregó que no quedaba mucho tiempo para la asamblea y le recordó que, si quería dejar de ser pobre, tenía que ganar la asamblea. Revan asintió, pero él apretó su brazo, gritando que debía hacerlo, que debía convertirse en el primer miembro de la familia en derrotar a la casa principal. Por eso, Revan pensó que, mientras más pasaban los días, su padre empeoraba, así que si vencía a Vinchen, su familia y su padre volverían a ser como antes. Mientras tanto, Julian entregó a Daven una lista de participantes de la asamblea. Esta información era sorprendente, tenía todo de ellos, incluso sus técnicas y sus hábitos. Por eso, Daven consideró que era aterrador y preguntó si su plan era hacer un debut sorprendente tomando el poder del Rey Espíritu. Julian confirmó, para después agregar que quería conseguir la roca milagrosa, un cristal que se le daba al ganador, con el que incrementaba el maná de golpe. Debido a toda la información que Julian tenía, Daven concluyó que él quería ganar y sonrió pensando que sería una desgracia para un artista marcial si llegara a perder aún con todo a su favor. Daven se levantó emocionado, exclamando que, aunque no fuera el Rey Espíritu, le daría una victoria que ningún Rey Espíritu podría haberle dado. Justo después, Daven llamó a Wilson. Había algo que tenía que hacer, y unos minutos más tarde, Wilson entró a la oficina de la gran chambelán Raelsa. Seriamente, ella preguntó a qué venía, y él se asustó, reconociendo para sí que era una artista marcial de 7 estrellas, lo que le daba miedo. Wilson mencionó que Vinchen tenía algo que decirle al patriarca. Ella respondió que, al parecer, no tenía el coraje para hacerlo él mismo. Wilson dijo que pidió que su padre asistiera a la asamblea de espadas, había dicho que probaría su valor como miembro de la familia principal. Raelsa respondió que el patriarca nunca había asistido, así que no tenía motivos, pero se sorprendió al escuchar que este era el precio por su desfalco de fondos, así que debía hacer lo posible. Ella preguntó, sorprendida, qué había dicho, y asustado Wilson respondió que eso era lo que había dicho Vinchen y se retiró. Raelsa reflexionó que hubiera sido más efectivo enfrentarla él mismo. Sin embargo, llegó a la conclusión de que envió a Wilson para mostrar su autoridad. Al parecer, Vinchen había entendido sus intenciones. Poco después, Raelsa fue a ver al patriarca, quien se encontraba entrenando. Ella le dijo que fue invitado por Vinchen a la asamblea. Él respondió, seriamente, que dejara su comportamiento sin sentido, pero ella agregó que Vinchen había dicho que probaría su valor como miembro de la familia principal. El patriarca, seriamente, preguntó si creía que Vinchen era lo suficientemente hábil para probar su valor, y ella respondió que no estaba segura, pero él había prometido hacerlo. Ella insistió en que fuera. Él preguntó si sabía lo que significaba, por lo que Raelsa respondió que, si Vinchen no podía probar su habilidad, ella entregaría su propia cabeza. El patriarca no entendía por qué lo hacía. Ella reveló que Vinchen había tomado ventaja de ella. La expresión de Raelsa cambió cuando se le preguntó si era por su desfalco de fondos. Sin embargo, esto era algo que el patriarca ya sabía, reveló que seguramente era algo que había hecho por el bien de Vinchen, así que no tenía razón para interferir. Después de todo, no era su sirviente, sino el de esa mujer, pues sabía que esos métodos eran propios de ella. El patriarca se preguntó si realmente era hijo de Servana, y justo después exclamó que ella ganaba, así que realmente asistiría a la asamblea de las verdaderas espadas. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.